Muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana. El deseo del corazón y con la bendición para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias, ¿no? Seguimos siempre estos recorridos y en estos tiempos de gran tensión como los que estamos viviendo a nivel mundial. Vean ustedes, no solamente el tema Colombia, el tema India, el tema Palestina, o sea, el mundo está convulsionado y desbordado de muchos anhelos de cambio y de muchos cauces a veces desbordados, ¿no? Entonces encontramos muchas situaciones hoy de desborde, muchas situaciones que están reclamando y a nosotros pues, como creyentes una acción eficaz, no solo desde la oración, sino desde la organización, desde la meditación, desde el debate sano, desde la diversidad crítica, desde la unidad, desde la búsqueda de soluciones, desde los aportes significativos. En fin, son bastantes escenarios los que se nos proponen y yo quiero invitarles de verdad a que mantengamos la calma en esto, a que sepamos que todos estos procesos tienen siempre todas estas variantes que estamos viendo. Pidámosle a Dios que se apacigüen muchos ánimos, que podamos tratar de retomar para hacer pausas y pensar y proponer procesos y cambios graduales que poco a poco pues se vayan dando y que podamos irlos digeriendo y que no tengan el costo tan elevado de muchas situaciones lamentables como las que hemos visto, de desapariciones, de muertes, de desolación, de miseria, ¿no? Hacia todas esas cosas tenemos que apuntar a unas soluciones que traigan una mayor estabilidad. Sabemos que no son fáciles, sabemos que no están exentas de confrontaciones, sin embargo, en lo posible siempre tratar de agotar toda la racionalidad política, la racionalidad de pues, lo dialógico, lo del encuentro, lo de la búsqueda de soluciones pacíficas, ¿no? Hoy tenemos una semilla agustiniana, mire, seguimos en una línea interesante que es esta de la unicidad de la iglesia, ¿no? El tema unicidad de la iglesia, tan debatido desde sus comienzos. Ya lo decíamos, pues grupos que en la antigüedad pues manifestaron diferentes vertientes interpretativas del cristianismo y que configuraron escenarios eclesiales diferentes a los de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, es bueno saber todos estos elementos porque nos permiten ver el origen pues, de muchas de las situaciones que hoy, de las situaciones que hoy estamos pues viviendo, ¿no? Entonces vamos a escuchar un texto muy interesante. Ustedes saben, toca siempre esa realidad histórica de la iglesia y un Agustín que está tratando de presentar la validez y fundamentación de una iglesia, de la unicidad de la iglesia, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre eso y para que entendamos de que no se trata de vivir unas visceralidades, unas intolerancias, unos fanatismos o una cantidad de situaciones que rayan con lo que verdaderamente propone la experiencia cristiana en su esencia, ¿no? En lo esencial, ¿no? Vamos a escuchar entonces el texto de Agustín y luego lo comentamos. Me parece que el comentario que nos proporciona hoy, el que sacamos de Rubio, me parece que es un excelente comentario. Miren, dice Agustín, ahora bien, si apelas a otras fuentes, pues que no sean las escrituras, a otras fuentes, para manifestar o recitar tus acusaciones, nosotros, siguiendo la voz de nuestro pastor, tan claramente manifestada por boca de sus profetas, por su propia boca, por la de los evangelistas, no podemos admitir, no creemos, no podemos recibir la de ustedes. Dice el pastor celeste, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto es bien, pero bien interesante, muy, muy interesante. Su voz sobre la iglesia no es oscura. O
Estamos partiendo aquí del hecho de que los donatistas se proclaman a sí mismos como la única iglesia, ¿no? Y Agustín dice que solamente hay una, ¿no? Entonces, su voz sobre la iglesia no es oscura. Quien no quiere apartarse del rebaño, escúchela, siga tras ella. Su dispensador tan fiel, el doctor de los gentiles, dado que Cristo hablaba por él, dice esto: me extraña que tan deprisa se hayan deprisa dejen al que los llamó a la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio que no está el evangelio. O sea, me asombra ver cómo otros los están llamando a un rebaño que no es, a una iglesia que no es, a un evangelio que no es. Esto va a tener cosas interesantes ahorita en el comentario, ¿no? Solo que hay algunos que los turban tratando de trastocar el evangelio de Cristo. Pues miren, incluso si nosotros mismos, bien interesante, si nosotros mismos o un ángel bajado del cielo les anunciara otro evangelio distinto al que les hemos anunciado, sea anatema. Aquel que les llegue a anunciar eso que no está en el evangelio, sea anatema. Lo que les tenía dicho, se lo repito ahora: si alguien les anuncia un nuevo evangelio distinto del que recibieron, sea anatema, o sea, sea juzgado, sea sacado de allí. Y esto es bien, pero bien interesante, ¿no? Se nos ha anunciado que la iglesia se extenderá por todo el mundo. O sea, en la ley, los profetas y los salmos nos ha testificado el Señor que eso está anunciado. Él mismo predijo que ella había de comenzar por Jerusalén y difundirse por todos los pueblos, y anunció al estar para subir al cielo que tendría testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en toda la tierra. Fíjense cómo nace esta iglesia, una iglesia de carácter de anuncio, ¿no? Entonces, una iglesia que comenzará a difundirse desde Jerusalén, ya estaba anunciado, esa iglesia que nacía, ¿no? Los hechos siguieron las palabras, dice Agustín, fundamentando el hecho de una sola iglesia. Las Santas Escrituras nos testifican progresivamente su comienzo desde Jerusalén y luego su paso de Judea y Samaria y de allí a toda la tierra, donde sigue creciendo la iglesia hasta que llegue finalmente a conseguir el resto de los pueblos que aún no está. Si alguno anuncia otra cosa, sea anatema. Esto está de la carta a los católicos sobre la secta donatista, que es un nombre poco aprovechado, ¿no? Un poco desafortunado, ¿no? Pero vamos entonces al comentario. Por supuesto, Jarocha, que pedimos a Dios por tu padre para que el Señor lo restablezca en la salud, ¿no? Vean, vamos entonces a escuchar este comentario sobre este tema de la única iglesia, del tema de la unicidad de la iglesia, que no tiene que ver con estructuras cerradas, intolerantes y fanáticas, no tiene mucho que ver con una experiencia de la historia del cristianismo, que es a la que debemos atenernos y que tiene como fuente primera la misma Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que es lo que he intentado venir presentando un poco Agustín. Yo sé que estas semillas de carácter histórico a veces es mejor hablar de las cosas más espirituales, pero bueno, hay días en que es bueno hablar de estas cosas, que tengamos conocimiento, porque nosotros vivimos todavía eso. De hecho, hay un movimiento de unidad de los cristianos, ¿no? Bueno, 3 elementos interesantes en esta carta a los donatistas. Recuerden que estos días habíamos visto un breve contexto sobre el origen eclesial donatista, ¿no? Un origen eclesial. Sabemos que en el tiempo de Agustín ya llevaba más de un siglo de existencia, tenía iglesias, tenía sacramentos, tenía adeptos, tenía unas estructuras, tenía obispos. O sea, funcionaba como una iglesia paralela a la iglesia católica,
que es la que va a defender un poco a Agustín hoy como la única iglesia, la que nació, ¿no? Entonces vamos a ellos. Entonces, sobre el origen eclesial donatista, en la que el título de secta seguramente es un título desafortunado, está más ubicado dentro de las tradiciones heréticas, más heréticas que históricas, ¿no? Entonces era un movimiento eclesial de renovación que estaba en ese momento, ¿no? Ahora bien, pero resaltemos tres elementos. El primero y el central, más interesante, el de la única posibilidad de una sola iglesia y sentirse heredero de la misma. La única posibilidad de una sola iglesia y de sentirse heredero de la misma. Este es el tema central, la posibilidad histórica de una sola iglesia. Esto va a ser muy interesante. Una sola iglesia, habrá que mirar un poco cómo vamos a leer esto para no caer en equívocos, ¿no? Ahora bien, y Agustín, para respaldar este argumento de la única iglesia, se va a la historia primitiva de Jerusalén, Samaria, Palestina, para explicarle a ellos cómo la iglesia única es la que viene de entonces, es la que viene desde allá, es la que se configuró, es la que se ordenó, es la que se instituyó en ese momento y viene caminando, ¿no? Ahora, que no puede aparecer otra iglesia 2 o 3 siglos después, una iglesia diferente de la que nació. Es una sola iglesia en diferentes puntos y con énfasis a veces diferentes, sí, pero es una iglesia, dice Agustín, que no puede aparecer otra iglesia 2 o 3 siglos después. Esto no tiene sentido alguno, y dado que un lugar de proveniencia del discurso muy interesante es entender que la iglesia donatista salió de la iglesia una, ¿no? Es decir, eliminarle toda su posible continuidad histórica para hacer entender que la de Jerusalén y que apareció después, por tanto, y que ya había una, solo por ser uno, todo lo que venga después no es para nada legítimo. O sea, si hay una y luego apareció otra y otra, solamente es una la que aparece con ese carácter legítimo, la que comenzó allí y la que se ha venido estructurando allí, ¿no? Entonces, y por tanto, si después viene otra iglesia diciendo que esa es la única, entonces no puede hacérsele caso porque hay una que tuvo un origen, que se ha desarrollado en la historia y que es la que se ha sostenido, ¿no? Entonces es un tema eclesiológico, es un tema de iglesia, ¿no? Ahora bien, la segunda idea eclesiológica, la argumentación de carácter histórico, mire, pero hay una más interesante dentro de ese nivel eclesiológico. Es la que afirma que la única iglesia que existe fue la que se expandió porque tenía como misión original expandirse por todo el mundo. O sea, que la única iglesia que existe fue la que se expandió porque tenía como misión original, atención a esto, expandirse por todo el mundo. Vayan a todo el mundo. Ese es el fundamento real, de la catolicidad. Ese es el fundamento real de la catolicidad, que nació con una misión de extenderse por todo el mundo, esa única iglesia, y que ha estado presente ese cuerpo de la iglesia en muchas partes, ¿no? Ahora, el fundamento de la catolicidad es la promesa inicial de que habría de extenderse por todo el mundo y por eso le da atributo de catolicidad que se volvió después una cosa pues ya muy exagerada, casi que de carácter sociológico. Pero cuando nace catolicidad, nace en ese deseo de expandir ese anuncio a todo el mundo
el anuncio gozoso del reino, el anuncio gozoso de Cristo, el anuncio gozoso de una iglesia que acoge a Cristo, ¿no? Ahora, pero nos lleva a pensar que si hubo y tuvo como objetivo extenderse y se extendió, pues ¿cómo va a haber otra? Que si esta iglesia se extendió y se desarrolló, ¿cómo puede haber otra iglesia que sea la verdadera? No, la verdadera fue la que nació allí, la que el Señor anunció, la que el Señor propuso, y la que se fue desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Y finalmente el tercer argumento interesante está un poco a la base de la Escritura. Así como la iglesia es una sola, la Escritura es una sola, no puede aparecer otra Escritura. Si aparece otra Escritura o otro Evangelio, se trata claramente de otra iglesia y de carácter de otro, pues no tiene legitimidad, porque una sola es la iglesia, una sola es la cabeza y uno solo es el cuerpo, ¿no? Es una sola cabeza, un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ¿no? Entonces hay como tres argumentos que nos ha ofrecido este texto. El eclesiológico de la unidad de la iglesia, una iglesia en unidad. El histórico de la iglesia de Jerusalén, Samaria, Judea, el argumento de expansión de la catolicidad, o sea, por misión que le dio el maestro, vayan y hagan discípulos míos a todo el mundo. Y esto pone a San Agustín a estar de parte de la única, de la que se extendió, de la que no puede aceptar otra escritura, ni salirse de la unidad de la misma. Es una iglesia convocada por Cristo, que nació en esa situación, en Samaria, en Judea, y luego en todas partes del mundo extendida, con un solo Señor, con unas solas escrituras, y que se ha mantenido ininterrumpidamente a lo largo de este recorrido de la historia. Nosotros hacemos parte de esa iglesia una, de la iglesia que fundó nuestro Señor, esa iglesia de los llamados a anunciar el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu a toda criatura y a todo el mundo, ¿no? Entonces vamos pues a pedirle al Señor que nos acompañe en este camino todos los días de ser una mejor iglesia, una iglesia que, unida y alimentada de Cristo, sea siempre fortalecida y sea siempre vivenciada en el amor. Y un saludo pues muy especial a Jarocha Rodríguez. Estaremos pidiendo por tu padre, Señor, que el Señor le conceda la salud, por Vertica Leal, y por las personas pues que se han conectado y que se conectarán pues a lo largo del día en la Semilla Agustiniana. Que el Señor pues nos ayude, que el Señor nos dé la fortaleza y que el Señor permita que sigamos haciendo este camino también de instruirnos, de formarnos, de conocer, de ahondarnos en lo que ha significado construir esta iglesia a la que llamamos católica por su talante de universalidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.